Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Díaz y voy a hacer la presentación sobre un cuestionario que hicimos con mis compañeras. Ellas son María Angélica Gualteros y Judith Jimena Castro. El cuestionario habla sobre la constitución política, los derechos fundamentales del ser humano y espero que sea de su agrado. Esto va para valores democráticos. Buenas tardes, mi nombre es María Angélica Gualteros y el día de hoy voy a entrevistar al joven Juan David Rojas y el tema a tratar es sobre la Corte Constitucional y los derechos fundamentales. Hola Juan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. El día de hoy te voy a realizar dos preguntas. La primera es, ¿qué conocimiento tienes sobre la Corte Constitucional? Pues la verdad, no tengo conocimiento sobre ese tema. Bueno, entonces te voy a dar un concepto. La Corte Constitucional de Colombia es la entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Ah, ya. La segunda pregunta es, ¿tú qué sabes sobre los derechos fundamentales? Pues lo que yo tengo entendido que son los derechos primordiales que se le dan a toda persona o a todo ciudadano, como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad y etcétera. Eso. Muy bien, tu respuesta es correcta. Muchas gracias. Bueno, de nada. Hola, buenas noches. Estamos acá con mi mamá que nos va a colaborar con una entrevista. Mami, su merced conoce qué es la Constitución o sabe qué es la Constitución. No, en sí no, no sé. Bueno, de esta Constitución existen unos derechos fundamentales. ¿Sabe cuáles son estos derechos fundamentales? No. De la Constitución política existen unas acciones que protegen nuestros derechos. ¿Sabes cuáles son esas acciones? Tampoco. Bueno, pues mi mami no tiene conocimiento, entonces pues la constitución política es la norma de normas. Allí encontramos una serie de leyes y de normas donde establecen cómo debemos comportarnos como ciudadanos y cómo actuar. Los derechos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la salud, el derecho a poder expresarnos libremente. Estos son los derechos fundamentales. Y las acciones que protegen nuestros derechos o cómo podemos hacer valer nuestros derechos es por medio de un derecho de petición, del habeas data o del habeas corpus o de la acción de tutela, así mismo como las manifestaciones, quejas o reclamos. Ya. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eres costurera? Obvio. Ok, ¿cómo es tu nombre? Juana. Juana. Juana Díaz. Juana, ¿qué? Juana Díaz. Valentina Díaz. Ah, ok. ¿Tú sabes qué es la constitución política? No. ¿No sabes qué es la constitución política? Bueno, mira, la constitución política son unas normas y reglas que se hicieron para vivir en sociedad. Ok. Cuando uno habla de una constitución viva, cuando tú conoces de la constitución. Si tú no conoces de la constitución, no sabes cómo protegerla, pues tú no estaríamos hablando de una constitución viva. Entonces, la constitución viva tiene unos derechos fundamentales. ¿Sabes cuáles son esos derechos fundamentales? ¿No sabes cuáles son los derechos fundamentales? Fundamentales. No. Bien, los derechos fundamentales son unos derechos inalienables. No, inalienables. Bueno, son unos derechos que tú tienes, o sea, tú naces y ya, o sea, ya, tú naces y ya tienes tus derechos fundamentales. Sí.
Sí, que los parte la constitución política, porque la constitución política que es lo que hace, dirige, imparte, y como el nombre lo dice, constituye unas leyes para que vivas en sociedad, en común unión. Mamá, un momento que estoy haciendo aquí un video. ¿Tú sabes cómo proteger esos derechos fundamentales? ¿O la constitución política, tú sabes cómo se protege? No, tampoco. Dios mío, ¿por qué? Bien, los derechos fundamentales, hay una serie de, ¿cómo te explico? De normas. No, hay unos actos jurídicos, ¿sí? Acciones jurídicas que tú puedes tomar para llegar a proteger estos derechos. Si se vulneran, si se te llegan a afectar, a negar, ¿qué, qué puedes hacer en ese caso? Pues tú puedes hacer una petición. ¿A qué? A aquellos empresas privadas haciendo la petición no, para no, pidiendo que se te está vulnerando, ¿sí? Entonces tú pides el favor, tú llegas allá, entonces tocas la puerta, ¿no? Buenas noches, por favor, es que Sí, es que me están vulnerando no mis mis derechos. derechos. Entonces tú haces una petición y las autoridades competentes, pues, van a tomar cartas en el asunto y van a investigar, ¿no? Primero investigan. Y dime cómo te pareció. ¿Ya conoces un poco más de la Constitución? Sí, Me alegra mucho. Entonces sí puedes protegerla. Entonces tú ya tienes una Constitución viva, porque ya las conoces, ¿cierto? sí, Como los derechos fundamentales que tienes al nacer. sí, muchas gracias. Bye. Luis Espinosa. ¿Tú sabes qué es la Constitución política? No, es que no me acuerdo. Tiene que decirme primero. Bien, te voy a explicar qué es la Constitución política. Bueno. La Constitución política son una serie de normas y, ¿cómo te explico? Que se crearon para que tú vivas en sociedad, para que puedas vivir en sociedad. Tú sabes que... Hola, a ti ya te grabé, no robes cámara, por favor. Robando cámara. ¿Es cierto? Tú sabes que esa Constitución tiene unos derechos fundamentales. Sí, ¿Sabes qué son los derechos fundamentales? sí, ¿Cuáles son? no. Los derechos fundamentales son los que tú tienes apenas naces, ¿sí? Tú naciste, ya tienes los derechos fundamentales, ya, ¿cierto? Ya. Sí, ya. ¿Tú sabes cómo puedes proteger la constitución política, por ende, los derechos fundamentales que tienes? Bien, hay algo que se llama petición, que Sí. tú lo haces al Estado, bueno, Al Estado. a las autoridades pertinentes, donde tú puedes decir que se te han vulnerado tus derechos. Puede ser en el trabajo, puede ser, no sé, en la sociedad, sí, etcétera. Con esa petición tú proteges tu constitución política. ¿Cuándo se habla de una constitución política viva? Cuando tú conoces de la constitución política. Cuando tus empleadores, cuando tú conoces de tu... Entonces se puede decir que tú en este momento tienes una constitución viva porque ya conoces, al menos que es una constitución, ¿cierto? Sí. Eres muy amable. Gracias. Adiós. Chao.